Descansar en Dios significa confiar en Él. Confiar en Dios como proveedor, como soberano, como cuidador de nuestras vidas. Descansar en Dios significa dejar de lado todas las preocupaciones que tenemos. Dejar de lado los miedos, las ansiedades y buscar en Dios la paz. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. Y ese salmo dice así, es cortita, es cortita y al pie. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Espero silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Me hace acordar muchas veces cuando por ahí hablaron mal de mí, o me trataron mal, o fueron injustos conmigo, que seguramente ha pasado eso con vos, que hablaron mal de vos, fueron injustos, te difamaron, te calumniaron, y en esa oportunidad, o en las oportunidades que por ahí pasé por esa situación, lo entregué al juez, que Dios sea el juez justo entre la persona que estaba afectando mi vida y yo. Seguramente David pasaba por eso también, porque esperar, depender de la justicia de Dios en silencio, sabiendo de que Él pelea por vos. Juan en una de sus cartas dice que Jesús es nuestro abogado. Él también es juez, pero Él aboga por nosotros. Y si tenemos un abogado como Él, ¿para qué vamos a hacernos problema si Él es juez justo y defiende nuestra causa? David decía, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Te acabo de leer la versión en lenguaje actual. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Igual que la lenguaje actual, la Nueva Versión Internacional lo dice así: solo en Dios hallo descanso. O solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Una de las versiones más viejas, antes de ir a Reina Valera, una de las que se usaba mayormente allá por los años 90, Dios habla hoy, se llamaba esa versión. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación proviene de Él. Y la versión española, Reina Valera, dice: en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62, ahí en el primer versículo. ¿Qué significado va a tener eso en nuestra vida el día de hoy? ¿Qué importancia tiene este texto, este fragmento, en nuestro corazón el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de este pequeño fragmento que acabo de leer? El Salmo 62.1 es un verso muy particular. En ese verso nos muestra la confianza que el salmista David le tenía a Dios. La confianza para encontrar en Dios la salvación,
salvación de cualquier problema, de cualquier circunstancia, la salvación en tiempos de angustia, de guerra, de tribulación, como lo dice en Reina Valera. En este versículo, el salmista reconoce que Dios es su fuente de descanso. O sea, descanso en Él. Mi confianza está en Él. Dios es una fuente de descanso y también una fuente de salvación. David en este texto demostraba que él depositaba su fe y su confianza en Dios. Porque solo en Dios él encontraba la paz. Solo en Dios él encontraba el consuelo en momentos difíciles. Dependencia absoluta de Dios. Yo sé que es difícil. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos con las fuerzas que tenemos, pero no llegamos a nada si Él no está ahí. En vano vela la guardia, dice la Biblia, si Dios no cuida. Es posible que esta mañana te preguntes, a ver, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir exactamente el salmista? ¿Qué quiso decir David con descansar en Dios? Que descanse en paz. No es eso. Es descansar en Dios. ¿Cómo puede esta palabra descansar en Dios ayudarnos en el día a día de nuestra vida? Descansar en Dios significa confiar en Él. Confiar en Dios como proveedor, como soberano, como cuidador de nuestras vidas. Descansar en Dios significa dejar de lado todas las preocupaciones que tenemos. Dejar de lado los miedos, las ansiedades y buscar en Dios la paz. No con el ¿no? ¿Cómo es? No con una meditación. No. Buscar en Él, confiar en Dios. Dejar en Él nuestros dilemas, nuestros miedos. Buscar la paz y la protección de Dios confiadamente. Saber que Él te va a cuidar. Este salmo, este fragmento, este texto que está en el primer capítulo, en el primer versículo de este Salmo 62, yo creo que es una invitación. Creo que es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación? Porque muchas veces tenemos una religión con Dios. ¿Y nuestra relación? ¿Cómo anda nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Cada día te invito a relacionarte, no a religiosizarte, a depender, a buscar en Él, a descansar en Él. Descansamos verdaderamente cuando nos enfrentamos en esos momentos difíciles, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Descansamos en Él, depositamos nuestra confianza en Él, o depositamos la confianza en nosotros mismos. A ver cómo me arreglo. O depositamos nuestra confianza en nuestros recursos. ¿Dependemos de lo que tenemos? ¿O dependemos de Dios? ¿Estamos dispuestos por ahí a dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros dilemas, nuestras tormentas, y confiar en Dios como nuestro protector, como nuestro salvador, como aquel que nos ofrece descanso? Yo creo que tenemos que aplicar este salmo todos los días, como tantos fragmentos, como tantos textos que tenemos en la Biblia.
Y para aplicar este Salmo 62, ahí en el primer versículo, en nuestras vidas necesitamos desarrollar una relación profunda con Dios. ¿Y cómo lo hacemos, Marcelino? Y con buena comunicación con Él, a través de la oración, leyendo un poco, tratando de descubrir cosas nuevas dentro del superlibro. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias. Cada momento de nuestra vida, cada situación de nuestra vida tiene que estar la confianza en Dios. Depositar en Él nuestra fe, depositar en Dios nuestra esperanza, todo el tiempo. Te voy a contar una anécdota. Yo vivo sobre la avenida del Colono y había un día que tenía muchas ganas de comer mandioca y se nos había acabado, ¿no? La mandioca para el misionero es el pan de cada día. Ahí mandioca frita, menos asada, mandioca frita, mandioca con el guiso, con el asado, con todo. Y ese día se nos había acabado, ya era mediodía ya había cerrado todo. Y estaba el deseo. Y enfrente de nuestra casa, mayormente paran los camiones antes de salir del pueblo. Y veo un gran camión que se detiene enfrente de mi casa, del lado contrario, o sea, del lado opuesto a la calle. Y el hombre empieza a buscar algo dentro del camión, ¿no? Abre las puertas, mira debajo del asiento, busca. Y yo mirando la cantidad de mandioca que casi se caía, digo, le voy a manguear, no, voy a esperar, a ver cómo lo encaro. Y de golpe veo que el chofer cruza la calle y se acerca a mi casa. Y me dice, señor, por la duda no tiene una bombilla, perdí la bombilla, tenía que ir hasta Puerto Rico, creo. Y perdimos la bombilla, no tenemos para tomar mate. Sí, cómo no, le digo. Así que busqué una bombilla y le di. Le digo, ¿las mandiocas son nuevas? Sí, querés, me dice. Sí, si no hay problema. Va ahí y me da como 10 raíces de mandioca. Confiar en Él. O sea, vos me decís, a ver, ¿qué está hablando Marcelino? ¿Qué está hablando de mandioca, Marcelino? En los pequeños detalles, Dios está siempre. En los pequeños detalles, Dios está siempre. Permitir que Él sea nuestro cuidador, nuestro proveedor. Podía ir más tarde a comprar mandioca, pero fue en ese momento y fue algo especial. Entonces cuando estamos en problemas, en situaciones, no solamente el de la mandioca, sino por ahí en situaciones mucho más graves, difíciles, con una enfermedad, con un diagnóstico médico que no esperábamos, ahí tenemos que buscar la paz en Él nuestra salvación. En lugar de permitir que nuestras preocupaciones, que nuestros miedos nos inunden, nos abrumen, tenemos que buscar en Él la salida de todos nuestros problemas. Debemos confiar en la gracia y en el poder de Dios para guiarnos, para protegernos. Además tenemos que tener en cuenta que Dios es quien nos da la salvación. Él nos demuestra en nuestras propias, que a través de nuestras propias acciones, que a través de nuestros esfuerzos, Él nos da una salida también, pero siempre buscando la voluntad de Él. No sirve nada nuestras acciones y nuestros esfuerzos si Él no está en el asunto. Por lo tanto, nuestra salvación depende de nuestra fe en Él. Y no solamente de nuestra salvación, de la salvación eterna que siempre hablamos, sino de los momentos difíciles. A ver, en vez de poner salvación
te pongo nuestra salida. La salida de nuestros problemas, de nuestros dilemas. Encontrar una salida y encontrar la paz en él. Como te decía al principio, este salmo es muy especial. Salmo 62, ahí donde arranca. Es un recordatorio que debemos tener en cuenta cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Es un recordatorio para descansar en Dios en tiempos de dificultades y buscar en Él la salida, buscar en Él la salvación. La fe en Dios debe ser nuestra principal fuente de consuelo, nuestra principal fuente de paz, y en cualquier circunstancia de la vida por la que estemos pasando, tanto en las ganas de comer una mandioca, como cuando leemos un diagnóstico médico que no nos agrada. No importa cuál sea la circunstancia, en Él está la salida. Ojalá que ese Salmo 62.1 te inspire a cultivar una fe más profunda en Dios, una confianza más fuerte en Dios. Es tan pequeño el texto, pero tan grande y tan profundo. Dice: en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Y la versión lenguaje actual lo decía de esta manera: solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da protección. Jamás seré derrotado. Ojalá lo guardes, Es tan pequeño este texto, hasta podrías memorizarlo. Ojalá lo guardes, no importa la circunstancia por la que estás pasando. De verdad, no importa la circunstancia. No importa qué dilema estás atravesando. Pero si depositas, si esperás en silencio, creo que tiene mucho que ver el silencio con la confianza en Dios. Esperar en Él. Y estoy seguro que Él te va a dar la salida. Es el manual